Hola, ¿qué tal? Soy Ana Isabel García Llamas y el día de hoy voy a hablar acerca de los máximos y los mínimos. Los máximos y los mínimos son básicamente el punto de inflexión de las curvas de una función, es decir, el momento exacto en el que pasa de ser una función creciente a una decreciente en el caso de los máximos, y en el caso de los mínimos es al revés, pasa de ser una función decreciente a una creciente. Esto se utiliza para resolver problemas de optimización, donde los problemas pueden ser representados como funciones de grado 2 o superior, y suelen utilizarse mucho en el ámbito de los negocios, en producción, para las ventas, para la contratación de empleados, para el cálculo de costos y precios, etcétera, etcétera. Existen varios métodos para encontrar los máximos y los mínimos. El más simple es el de graficación, solo que este puede complicarse a veces por las escalas, porque nos pueden dar valores muy distantes y está complicado graficarlos. Entonces para eso existen los métodos aritméticos, que son mucho más sencillos por el hecho de que no es necesario graficar. El primer método es el de la primera derivada, que es el mejor para resolver funciones de segundo grado. Funciones de tercer, cuarto grado o superiores sí las puede resolver, pero no es tan eficiente comparado, por ejemplo, con el de la segunda derivada. Bien, este método consiste en derivar la función, después vamos a encontrar los valores críticos, es decir, los valores donde la pendiente da 0 o la derivada da 0, y vamos a calcular la concavidad. ¿Esto cómo se hace? Pues es muy simple. Nos basamos en el principio de que toda curva está formada por muchas líneas rectas, y cada una de estas líneas rectas pues va a tener su propia pendiente. Si la pendiente es positiva significa que va hacia arriba, y si es negativa significa que va hacia abajo. Pero el valor crítico que encontramos en el paso 2 tiene pendiente 0, porque recordemos que la derivada es eso, una pendiente. Entonces, como la pendiente es 0 porque va a cambiar la dirección de la curva. Entonces lo que hacemos es encontrar un valor ligeramente menor y un valor ligeramente mayor al del punto crítico, y vamos a calcular también su pendiente, y dependiendo de los signos podemos saber si estamos calculando un máximo o un mínimo. Básicamente se trata de ver si la curva está hacia arriba o hacia abajo, y después vamos a encontrar el valor de y en el punto crítico para saber exactamente dónde está ese punto. Bien, comenzamos por un ejemplo. El ejemplo va a ser con la función x cuadrada menos 4x más 5. Y lo primero que íbamos a hacer va a ser derivar la función. En este caso la derivada de esta función resulta ser 2x menos 4. Es una función lineal. Por lo tanto sabemos que solo va a haber un punto de inflexión, que todavía no sabemos si es máximo o es mínimo. Bien, entonces el paso 2 va a ser encontrar este valor crítico, que en este caso pues nos da 2. Yo resolví por despeje por ser una función muy sencilla y me resultó que x es igual a 2. Bien, después vamos a calcular su concavidad. Recordemos que es una función cuadrática, por lo tanto solo va a tener una curva. Entonces vamos a sustituir con valores cercanos a x en la derivada. Aquí están las sustituciones. Yo elegí usar 3 y 1 como valores cercanos, y podemos ver que en el valor menor, en el 1, nos da menos 2, y en el valor mayor nos da 2 positivo, lo que significa entonces que estamos calculando el mínimo. Creo que queda mejor explicado con esta imagen. Podemos ver aquí está el punto crítico, es 2, aquí con un valor ligeramente mayor, que en este caso es el 3, resultó una pendiente positiva, lo cual significa que va hacia arriba, y con el 1 resultó una pendiente negativa, y podemos apreciar aquí que estamos calculando un mínimo. Y llegó la hora de calcular el valor de y para saber ya el punto exacto donde se encuentra. Entonces en la sustitución, el punto mínimo, tenemos que 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 5 es igual a 1. Por lo tanto sabemos que el punto mínimo se ubica en la coordenada 2,1. Y ya, solo para comprobar, esto no es 100% necesario, pero se suele hacer solo para ver si estamos correctos o no, es graficar. Aquí tenemos nosotros la gráfica de la función y podemos ver que efectivamente el punto mínimo está ubicado en 2,1. Voy a pasarme a GeoGebra, que es una graficadora que también nos permite resolver este tipo de problemas, pero de una manera más sencilla, porque los cálculos no los tenemos que hacer nosotros. Y solo vamos a meter la función x cuadrada menos 4. Bueno, ahí ya la gráfico, pero como esto no se trata de solo resolverlo así, tenemos que resolverlo por el método de primera derivada, pues vamos resolviéndolo por el método de primera derivada.
Entonces nos vamos a ir al teclado de GeoGebra, vamos a seleccionar esta pestaña de aquí y después seleccionamos derivada. Vamos a copiar la función esta de aquí y la vamos a pegar aquí dentro. Aquí ya nos dio la derivada, pero como nosotros necesitamos igualarla a 0, pues hacemos esto y ya se forma la ecuación que nosotros necesitábamos, donde la derivada queda igual a 0 y podemos ver que nos da el valor de 2 para x, lo cual significa que cuando x vale 2 en la derivada de esta función, pues va a ser 0. Hasta aquí pues ya podríamos decir que donde se intersectan es el punto que necesitamos, pero si quieren que GeoGebra se los dé, porque hay veces que quedan en fracciones o en decimales y a veces es difícil encontrar el punto exacto, podemos irnos a herramientas y seleccionamos intersección. GeoGebra nos permite seleccionar con estos dos objetos y nos marca automáticamente los puntos donde se intersectan, o en este caso el punto, porque es uno solo. Y pues aquí lo tendríamos. Ya si quieren cambiarle el nombre, nos vamos a propiedades, elegimos básico y yo le voy a poner mínimo. Y en esta pestaña pueden cambiar también el color, el estilo, etcétera. Y eso también se puede hacer para estas funciones, ¿sí? Y bien, ahora vamos con un segundo ejemplo. Esta vez vamos a usar una función de grado 3, 2x cúbica más 9x cuadrada más 12x. Podemos notar que como la función es de grado 3, pues la derivada nos tiene que dar una función cuadrática, es decir que tiene dos raíces y por lo tanto vamos a obtener un máximo y un mínimo. Entonces, al encontrar los valores críticos, lo voy a resolver yo por factor común y podemos ver que x1 vale menos 2 y x2 vale menos 1. Ambos valores son solución para esta ecuación, pero todavía no sabemos cuál es el máximo y cuál va a ser el mínimo. Así que vamos a calcular la concavidad de estos y para ello vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior, sustituir con valores cercanos al crítico. Aquí pasa algo muy interesante. Y es que el siguiente entero de menos 2 es menos 1, que también resulta ser una raíz de la función. Por eso es que aquí me dio 0 y aquí también. Pero eso no resulta ser problema, porque los otros valores sí me dieron una pendiente diferente de 0. Ambos me dieron positivo, pero eso no significa que ambos sean máximos o ambos sean mínimos. ¿Por qué? Porque uno me dio positivo en el valor anterior al crítico y el otro en el valor posterior al crítico. Esto significa que menos 2 va a ser el máximo y menos 1 va a ser el mínimo. Podemos ver que aquí esto vendría a ser como el menos 3, tiene una pendiente positiva. Si yo hubiera elegido algún valor decimal que estuviera entre menos 1 y menos 2, pues entonces habría obtenido aquí una pendiente negativa. Sin embargo no lo hice porque me gusta más usar enteros, pero no es necesario, como pueden ver, porque aquí ya supimos cuál era el máximo y cuál era el mínimo. Entonces ahora vamos a calcular las coordenadas exactas de estos puntos y de igual forma vamos a sustituir los valores críticos en la ecuación original. Podemos observar que para el punto máximo las coordenadas son menos 2, menos 4 y para el mínimo es menos 1, menos 5. Si nos vamos a la gráfica podemos corroborar que nuestro método está correcto. Tenemos el máximo en menos 2, menos 4 y el mínimo en menos 1, menos 5, tal como habíamos dicho. Bueno, me voy a pasar nuevamente a GeoGebra para corroborar esto, para evitar que exista algún error en mis cálculos. Vamos a meterle primero la función y ahora vamos a pedirle que derive nuevamente, porque de eso se trata el método. Aquí pueden ver lo que les decía, que la función como es cuadrática va a tener dos raíces, pero igual nosotros necesitamos igualarla a 0 y aquí nos da la solución de la ecuación. A la hora de pedir intersección no necesitamos seleccionar las dos líneas necesariamente, porque como son parte de la solución de una misma ecuación, entonces GeoGebra los va a detectar como un solo objeto, así que solo seleccionamos una y seleccionamos la función original. Y voilà, ya tenemos nuestros máximos y nuestros mínimos graficados aquí. Y pueden ver que tal como nos lo había dado en el método de primera derivada, aquí tenemos el máximo como menos 2, menos 4 y el mínimo como menos 1, menos 5. Este fue el método de la primera derivada. Tal vez no sea el mejor para resolver funciones de grados más altos. Sin embargo, este método es el primero que se suele enseñar, porque es del que salen algunos otros métodos de programación no lineal. Por ejemplo, el de la segunda derivada viene de aquí. Y esto ha sido todo de mi parte, yo me despido.